Alumnos de primero de psicología, sean bienvenidos a este primer tema que vamos a revisar en nuestra materia que se llama Psicología del Desarrollo. El tema se llama Teorías y métodos de investigación. En este capítulo se plantean varios objetivos, y entre los cuales están definir procesos del desarrollo biológico y de la experiencia y cómo interactúan, explicar cómo influyen los diferentes factores en los conocimientos del desarrollo humano, analizar la teoría histórica y explicar cómo cambian las actitudes en niños y adolescentes, analizar los métodos descriptivos de cómo se recaban los datos sobre el desarrollo, comparar las teorías de Freud y Erikson sobre la personalidad, comparar el conductismo tradicional con la psicología cognoscitiva contemporánea, mencionar y explicar algunas consideraciones en la investigación del desarrollo, exponer las ideas fundamentales en las que se basa la teoría de Piaget sobre el desarrollo cognoscitivo, explicar los principios éticos que deben observarse cuando se realiza una investigación sobre el desarrollo. Todo este es el contenido que veremos a lo largo de este capítulo. ¿Qué es desarrollo humano? Es un planteamiento que se hace y vamos a ver que es algo complejo el desarrollo humano, y se puede pensar que es un producto de dos componentes muy importantes que estaremos revisando. La parte biológica es en su componente biológico muy importante, y la parte cultural. Dentro de lo biológico pues vamos a tener la cuestión propiamente de la psicología, que vienen siendo los pensamientos, y también los impulsos que se van a dar a nivel interno como parte de la biología, cómo están funcionando sus órganos y qué mensajes van a estar enviando al cerebro para dar sus respectivas respuestas. También la cuestión cultural. En la cuestión cultural también entrarían cómo nosotros, todo lo que nos rodea es percibido a través de nuestros sentidos. Todos nuestros sentidos va a ser ese vehículo con todo lo que nos rodea, y esas presiones externas cómo van a interactuar y van a formar parte de este desarrollo. Veremos en este punto, estamos compuestos por biología y por cuestiones culturales, pero también hay un ciclo vital, en este caso de cada persona, y como ya sabemos, todo inicia desde la concepción. Ahí inicia el desarrollo, pero podríamos pensar que una vez que ya este ser humano tiene vida independiente e individual, lo va a poder ser una vez que nace. Entonces, primera etapa, el nacimiento, previo al desarrollo prenatal que tuvo en el vientre de su madre. Una vez nacido, el niño va a formar vínculos de apoyo y confianza. Ese primer año de vida va a generar esos apegos y esa confianza con sus cuidadores. Va a seguir desarrollando las cuestiones de psicomotricidad, va a caminar, va a descubrir el mundo y todo cuanto existe, y sobre todo aquello que le rodea. La etapa preescolar, el lenguaje para conocer el mundo. A través del lenguaje él va a poder indagar el mundo, relacionarse con las personas, expresar sus sentimientos y pensamientos. En la cuestión escolar tendrá que habituarse a reglas, costumbres, rituales que va a ir aprendiendo tanto en su casa como en la escuela. De adolescente tendrá la tarea de tomar decisiones y de encontrarle un significado a lo que viene siendo su vida. Joven adulto, tenemos la etapa que tiene
tiene que ver con la juventud, en la cual planea su vida y sueña con su vida, toma decisiones respecto a su vida, si va a estar casado o va a ser soltero, o qué es lo que, cómo se visualiza que va a ser feliz. La edad madura evalúa su vida y busca un equilibrio. Aquí se habla del equilibrio que busca, tiene que ver con esas dos etapas, una que le precede y otra que le antecede. La relación con sus padres, que regularmente al tener entre 40 y 60 años, pues va a tener padres adultos, viejos, ancianos, va a tener posiblemente hijos adolescentes o jóvenes. Y ya la etapa de la vejez, los ancianos revisan sus experiencias y sus logros, entonces viven de los recuerdos, se sienten satisfechos de las decisiones que tomaron, o incluso pueden sentir como que les faltó algo por realizar. Y con eso el ciclo de vida llega a su fin. Entonces, una vez que se está en la etapa de la vejez, entonces ya lo que sigue es el fin del desarrollo. El desarrollo tiene comienzo desde el momento de la concepción y se prolonga durante toda la vida de una manera arbitraria. Se presenta a continuación una tabla que da a conocer las etapas en las que se divide el ciclo vital humano. Esta tabla que voy a compartir con ustedes es una propuesta de división tomando en cuenta el tiempo. Habrá otros investigadores que presenten otra propuesta de tiempos para cada etapa de la vida, y habrá esas otras personas, otros investigadores que presenten menos etapas o que hagan otra distribución. Pero entonces vamos a hablar de las etapas en el periodo prenatal, que va desde la concepción hasta el nacimiento, las 40 semanas o 38 que son para que se forme y entonces ya pueda venir al mundo. La infancia, del nacimiento a los 18 o a los 24 meses. Entonces, una vez que nace puede ser al año y medio o a los 2 años. Comienza a caminar en esta infancia del año y medio hasta máximo 3 años. Se espera que tenga esa habilidad. El periodo preescolar de 2 a 3 y hasta los 6 años. Entonces habrá quien entra al preescolar a los 3 años, habrá quien antes de los 3 años que acuda al kinder. Niñez media. La niñez media está considerada entre la edad de 6 a 12 años de edad. Todo lo que viene siendo la primaria y los grados que va cursando tienen que ver con esta etapa de vida que es la niñez media. La adolescencia es considerada a partir de los 12 años y hasta los 18 o 21 años de edad, dependiendo del país. La juventud o adultez temprana, de los 18 o 21 años hasta los 40 años. La madurez o adultez media, de los 40 a 60 o 65 años de edad, y la adultez tardía o vejez de los 60 o 65 hasta la muerte. Todos los seres humanos nos desarrollamos de forma única en el seno de un contexto o su ambiente. Además, este desarrollo depende de procesos biológicos esenciales para todos. Fetterman menciona, los cambios durante el ciclo vital son consecuencia de las combinaciones de factores biológicos, sociales, históricos y evolutivos y su momento de aparición en la vida de cada individuo. Entonces ya veíamos tan importante que era la cuestión de la biología y la cultura. Pues a eso se le sigue agregando más factores. Aquí tenemos nuevamente lo biológico,
agregamos la cuestión social, lo histórico y lo evolutivo. Vamos a pasar al punto que contiene todos los aspectos fundamentales del desarrollo. ¿Por qué son aspectos fundamentales del desarrollo? Porque esos aspectos van a influir. El desarrollo solamente puede darse a partir de tomar en cuenta, en consideración y sobre todo como investigadores estos puntos. Aspectos fundamentales del desarrollo humano. El desarrollo humano va a poder ser estudiado a partir de estos elementos que lo componen y que son muy importantes para que nosotros sepamos más sobre cómo se desarrolla cada ser humano. Desarrollo. ¿Qué viene siendo el desarrollo? El desarrollo son cambios que con el paso del tiempo se producen en el cuerpo, pensamientos y conductas por causas biológicas, ambientales y de la experiencia. Entonces el desarrollo va a implicar cuestiones biológicas, cuestiones ambientales y la experiencia que va adquiriendo cada ser humano. Preguntas, dudas e inquietudes sobre nuestro desarrollo. Todo esto que pueda surgir por parte de quienes estudiamos el desarrollo del ser humano, muchas de las respuestas podemos encontrarlas en el método científico o con el método científico hacer este tipo de investigación. Biológico y automático a partir de experiencias únicas en el individuo. Entonces, a través de este método científico se puede estudiar las cuestiones biológicas. A partir de este método científico también vamos a tomar en cuenta los estudios sobre las experiencias. Funcionamiento del desarrollo. Los procesos para el desarrollo se clasifican en causas biológicas o experiencias. Pero la mayor parte del desarrollo en la vida del ser humano se debe a la interacción dinámica y permanente entre ambas. Entonces, de biología se tiene un 70 o 80%, o puede ser un 25%. De la experiencia igual, puede ser un 75%, un 20 o 25%. Esto ya va a depender de cada ser humano y de cómo en él va a tener esa influencia. Vamos a definir en este momento los aspectos de naturaleza y crianza. Naturaleza pues tiene que ver con lo biológico y con ese aspecto importante que se requiere para el desarrollo. Naturaleza se refiere a la causa biológica, naturaleza humana, es así por naturaleza. Entonces vemos este punto importante que ya desde las primeras diapositivas estuvo presente. La crianza se refiere a la causa de experiencia, abarca los cuidados, la socialización y especialmente la aculturación. Bien, veíamos como cuestión cultural y pues aquí entra la cuestión cultural, entra la crianza, entra la experiencia, entra la socialización y cómo el individuo va a sumergirse, va a ir adquiriendo esa cultura de sus padres, de su pueblo, de su país. Respecto a la naturaleza y la crianza, se debate acerca de si nacemos buenos o nacemos malos. Si nacemos buenos y los comportamientos de delincuencia, de daño, de agresividad, ¿en qué momento fue que se dieron a la persona? ¿Será a través de sus experiencias, a través de lo que viene siendo la crianza? Entonces se debate mucho si ya nacemos con esos aspectos buenos o con esas tendencias a lo malo. Aquí pues se tiene que seguir investigando principalmente para poder ayudar a cada ser humano a que desarrolle su potencial lo más que se pueda y que este potencial y este desarrollo le permita vivir en paz y también en armonía con lo que le rodea. Herencia y ambiente. Tenemos estos son otros aspectos del desarrollo humano muy importantes, sobre todo la herencia, que vienen siendo esas estructuras biológicas
como los genes que rigen el desarrollo y el comportamiento. Entonces, somos parte de lo que tenemos como herencia. Todo lo que nos heredaron es este componente que presentamos al mundo. Y ambiente, experiencias del individuo que pertenecen al pensamiento y razonamiento, comprenden factores ambientales como la nutrición y la salud. También somos lo que comemos y cómo nos cuidamos. Todo eso también va a influir y forma parte del desarrollo de cada ser humano. Tenemos aquí otros elementos que tienen que ver maduración y aprendizaje. Ambos van muy de la mano porque depende del momento que se viva, del tiempo. Son los aprendizajes que se van a ir adquiriendo. Entonces tenemos el factor tiempo como un elemento esencial entre estos dos aspectos que viene siendo maduración. Depende de la maduración, son los aprendizajes, como lo dije hace un momento. Si un niño tiene 1 año de vida, ¿qué es lo que se espera y para qué está maduro todo su biología? Pues para caminar, no así para correr. Para que el niño pueda correr, pues va a ocupar un poquito más de tiempo para que se pueda dar esa otra habilidad. Y la maduración pues muy de la mano con la cuestión biológica y el aprendizaje con la cuestión de las experiencias, con lo que cómo estos aprendizajes los va a ir adquiriendo y los va a ir aprendiendo y le van a servir para nuevos aprendizajes. En este mismo punto de fundamentos del desarrollo tenemos temas adicionales sobre el desarrollo. Existen consideraciones que nos ayudan a darnos idea acerca del desarrollo, los cuales son etapas o continuidad en el desarrollo, periodos críticos o sensibles, desarrollo activo y pasivo. En un momento vamos a retomar estos 3 temas adicionales. Etapas o continuidad en el desarrollo. Para poder estudiar el desarrollo, pues se puede facilitar mucho el estudio si se realiza a través de las etapas, desarrollo mediante etapas cualitativas, que pueda observarse esas diferencias entre cada ser humano, de ahí de ver las cualidades. Sabemos que cada ser humano es complejo y único, y eso es lo que le hace ser una persona diferente a las demás. Entonces esas cualidades que lo hacen ser único deben de ser estudiadas por cada ser humano. Y continuidad, conductas y capacidades acumuladas del mundo. Entonces todo tiene su secuencia. Unas conductas aprendidas te llevan como prerequisito, te llevan para aprender otras conductas que se sobreponen a esas primeras que se aprendieron. En el mismo desarrollo no se pasa a una etapa de la juventud si antes no se vivió una etapa de lo que viene siendo la infancia. Entonces se estudia así, se va por etapas y por la continuidad en cada etapa. La continuidad en el desarrollo se van estudiando conductas y capacidades acumuladas en el mundo. Estas conductas y esas capacidades que cada etapa de vida la lleva, pues son etapas que se necesitan para que surjan otras, le da continuidad a las que ya se viven. Y todo lleva una secuencia. No se llega a viejo si antes no se pasó por la etapa de la juventud. Todo lo que adquirió y aprendió en la juventud va a tener una continuación en las siguientes etapas de la madurez y la vejez. Periodos críticos o periodos sensibles. El periodo crítico está relacionado con la cuestión de la biología, la vulnerabilidad y las enfermedades. En el libro maneja como parte del periodo crítico lo que es la etapa prenatal. Si una mujer está embarazada y le llega o se enferma de rubiola,
el daño que le puede ocasionar principalmente a este nuevo ser humano que tiene el hijo de esta persona embarazada, de esta mujer, es porque vive un periodo crítico, pues es determinante. Pues en este momento que se encuentra en periodo crítico puede causarle la muerte al niño, pero en otro momento la rubiola ni a la mamá ni al niño le puede causar la muerte, pero ahí en ese periodo prenatal sí puede tener esas consecuencias. Igual que la, la enfermedad, pues también habrá algunas drogas que puedan causar un daño en el cerebro de los niños que ya es irreparable, ya nace con ese daño y ese daño porque se encontró en un periodo crítico, pues va a definir en gran parte cómo va a ser el desarrollo de este ser humano. También se manejaba en estos periodos críticos en los animales, como es un momento para que se dé mayor apego entre la mamá animal y el hijo. Y no hay otro momento en el que se pueda dar ese apego como en ese momento del nacimiento. Respecto a los periodos sensibles u óptimos, aquí se maneja la experiencia, la eficacia y el aprendizaje. Sabemos que en la etapa principalmente de lo que viene siendo de los 2 años a los 6, vivimos periodos sensibles. Se está adquiriendo tanto conocimiento que el niño es como una esponjita que va absorbiendo cuantos aprendizajes y experiencias él se ha sometido para ir adquiriendo. Entonces tiene esa facilidad. Se pueden dar mayores aprendizajes en esos periodos sensibles que en otra etapa de la vida. Desarrollo activo o pasivo. Como parte del desarrollo pasivo vamos a tener detrás a mecanicistas, las cuales dicen que el ser humano es solamente receptivo de cuantos estímulos hay a su alrededor para que él adquiera esos aprendizajes, y va a ser esa motivación o castigo que va a estar de una manera que le va a llegar, o sea, no como un agente activo, un agente que busca su conocimiento, sino como un agente que responde a estímulos y que son los estímulos los que motivan esos aprendizajes, contrario al desarrollo activo, en el cual se piensa que el ser humano, aparte de la curiosidad y del deseo de conocer, es un actor principal en el desarrollo. Teorías históricas y contemporáneas del desarrollo. En este tema del capítulo vamos a volver a retomar esas etapas y vamos a decir generalidades de cada una de las etapas. ¿Qué es la niñez? Es el periodo de vida del ser humano que abarca desde su nacimiento hasta el inicio de su adolescencia. Nos menciona que en la Edad Media pues no se consideraban propiamente hasta lo que vienen siendo los 7 años eran niños, ya después de los 7 años ya eran unas personas adultas. Incluso los trajes que les ponían eran trajes de adulto, pero a la medida de un niño. También ha venido cambiando cómo se puede percibir a la niñez ya a partir de lo que viene siendo el siglo XVII. Se ha favorecido el trato y el cuidado que se le tiene que dar en esta etapa de vida a los niños. Las imágenes ustedes pueden ver aquí pues, como un niño se le está entregando armas para la guerra. En este caso pues no compete por su edad en enlistarse a lo que viene siendo como soldado para defender su país, o un niño trabajando. Igual no es el momento, pero más sin embargo pues las condiciones son las que hacen que
que cada niño tenga y en cada historia que están viviendo, que les toca vivir, pero indudablemente pues sí hay cambios y se le ha otorgado un lugar a la niñez en la cual se les permita desarrollarse y crecer. Cambios en las prácticas de crianza. Como podemos ver aquí en las imágenes, la primera imagen donde está el señor pegándole al niño nos da una idea de cómo en otro tiempo eran las prácticas que se realizaba para la educación de los hijos. Era a través del castigo, a través de los golpes que se le hacía saber a los niños de que tenía que corregir los errores que cometían. Entonces, pues sí, es una manera que ya a partir de una práctica en gran parte del mundo, Grecia, Europa y América Latina, pues era una manera como los papás educaban a sus hijos. Ya en el siglo XIX, pues se fue modificando a tener un trato más amable hacia los niños. Dependiendo de la cultura, va a haber la práctica de crianza. Se habla de que en Japón los niños duermen con sus papás hasta los 3 años de vida y sin embargo en Estados Unidos desde el momento del nacimiento los ponen en su cuna, los separan. Lo que se puede pensar es que sí van a tener repercusiones en cuanto a los apegos que se puedan formar entre los padres y los hijos, o los padres, los hijos y sus cuidadores, dependiendo la relación que se vaya a manejar. Otra práctica que se hacía era de asustar a los niños. Si te portas mal, te va a llevar el diablo. El niño pues se asustaba bastante con ese tipo de historias que tenían la finalidad de que el niño aprendiera a, a tener otro comportamiento más aceptable. ¿Qué es la adolescencia? La adolescencia es la sexta etapa del ciclo vital que abarca de los 12 a los 18 y está definida por aspectos sociales, culturales e históricos. Así como la niñez, la etapa de la adolescencia pues no ha sido una etapa que se comprenda ni que haya tenido desde un principio un lugar, sino que es a través del tiempo y de los estudios que se ha definido y se ha dado un lugar primordial por el momento que les toca vivir a los adolescentes, que tiene que ver con una serie de cambios hormonales, de cambios físicos y de cambios sociales, de su relación con sus padres, su relación con la familia y con sus amigos. La concepción moderna de adolescencia concibía al ser humano como un ser individual, dependiente, no autosuficiente. ¿Por qué no autosuficiente? Porque después de la Primera Guerra Mundial los adolescentes permanecían en sus casas y dependían de sus padres y se dedicaban más a estudiar. Otro momento histórico por el cual pueden pasar los adolescentes son las hambrunas, y aquí al contrario, aquí los adolescentes juegan un rol importante en la familia, de proveedores, se salen a trabajar, siguen dependiendo de la familia o la familia depende de ellos, de lo que ellos puedan otorgar para el sustento de toda la familia. También veíamos cómo ya en los 70s estos mismos jóvenes adolescentes sintiéndose muy decepcionados, tratando de responder a la sociedad y cómo esta sociedad vivía los tabús en respecto a lo que viene siendo la sexualidad, pues eso los indujo a lo que viene siendo unas conductas promiscuas, a la droga y al libertinaje que en ese momento vivieron.
las tensiones entre el adolescente y lo que la sociedad espera del adolescente llevó a tensiones entre los adolescentes y su comunidad. En la lectura podrán encontrar el ejemplo que viene de cuando la guerra interrumpe la niñez. Se trata de una historia de una niña preadolescente que le toca vivir los horrores de la guerra en Sarajevo, cuando vivía con su familia, tenía amigos, parientes, pues le tocó vivir los bombardeos, ver morir a gran parte de sus amigos, como esta niña anhelaba la paz que no tenía, la guerra le había quitado esa felicidad que vivía en su pueblo, en su ciudad, y cómo pues ella pudo sacar adelante esa vida de guerra gracias al apoyo de la misma familia, los que quedaban, ya que la ciudad donde ella vivía pues fue ahora sí que un blanco para los explosivos, para las bombas. ¿Qué es la adultez? Es la séptima etapa del ciclo vital que abarca de los 18 hasta la muerte. Se compone de 3 periodos: la juventud de los 20 a los 30 años, la madurez o adultez media de 40 a 50 y la vejez o adultez tardía de los 60 a los 65 años. ¿Qué caracteriza esta etapa? Pues si alguien ha empezado un arduo trabajo físico, podríamos pensar que a los 30 años, cuando es todavía un joven o está terminando la adultez que tiene que ver con la juventud, adultez temprana, pues esa persona ya habrá alcanzado un nivel económico y de plenitud a esa edad, entre los 30 y los 50 años. Menciona la lectura, los profesionistas ocuparán un poquito más de tiempo para alcanzar una plenitud financiera y una satisfacción entre los 40 y 50 años. Todavía muy competentes se pueden encontrar hasta los 60 años de edad. Aparte, en esta etapa pues es la más amplia de todas las etapas de vida en cuanto a tiempo, los años en que se va a transcurrir. En esta etapa de la adultez va a ser aparte de que es la etapa más grande de todas las que hemos revisado, aquí se va a encontrar con esa, digamos, tarea de buscar la plenitud, de sentirse plenamente realizado. Desarrollo de las familias cambiantes. La familia adquiere su identidad y aprenden de patrones de crianza en el periodo que les toca vivir. En otro tiempo las familias eran muy numerosas. Los papás, la manera como trataban a sus hijos, pues era, como eran muchos, tenían que dedicarles menos tiempo porque el papá sobre todo tenía que trabajar para sostener a todos sus hijos. Actualmente pues las familias son menos numerosas y se supone que se dedica un poco más de tiempo. Lo que ha existido y nos lo maneja la lectura es que en las familias con nivel socioeconómico alto, quienes se encargan de los hijos son las nanas, y en las familias con nivel socioeconómico bajo, pues es la misma familia quien se encarga de los hijos. Y los lazos o los vínculos que se van a formar en las familias socioeconómicamente altas pues van a ser débiles por el contacto, el vínculo que se forma menos que en el nivel socioeconómico bajo, donde las familias son las que cuidan a sus hijos y esos vínculos
que se van a formar son vínculos fuertes. Vamos a pasar a otro tema del capítulo, estudio del desarrollo humano, métodos descriptivos. Se habla de que hay varios métodos para estudiar al ser humano, estudiar el desarrollo. Estos métodos son el método de estudio de casos y de las teorías de la personalidad. Es muy utilizado por muchos psicólogos, entre ellos Freud, este tipo de método, estudio de casos, que va a consistir en entrevistas, observaciones, a veces se puede aplicar algunas pruebas formales y también información que puede ayudar a las personas. ¿En qué consiste? Pues aquí ya veíamos en este caso las entrevistas a una sola persona para darle ese seguimiento, observar esa persona y en caso de ser necesario, como ahí lo maneja, la aplicación de alguna prueba para tener más información aún de ese estudio de caso que se está llevando. La teoría psicoanalítica de Freud. Freud nos va a hablar de una estructura de la mente que va a estar conformada por el ello, por el yo y por el superyo. El ello va a decir que desde el nacimiento nacemos con esa parte impulsiva, parte que tiende a la supervivencia, que trata de satisfacer deseos y evitar el dolor. Este id, que va a formar parte del inconsciente, va a comprender la parte primitiva y egoísta del ser humano. El yo es un componente que va a estar regido por el principio de realidad, que parte de su función va a ser conciliar la cuestión del ello y la cuestión del superyo, y poner en su lugar, recibir los impulsos, el instinto, el deseo, y mediarlo conforme a las normas y leyes que hay para poder saciar ese deseo. Entonces el de la toma de decisiones y la conciliación entre esas otras dos estructuras, y el superego, que va a ser la parte consciente y la parte que va a estar regida por las reglas, se va a dirigir por medio del principio de moralidad, y es el que, como Freud concibía como el yo ideal, el super yo va a estar en relación con el ello y con el yo, y en el momento en que el ello haga presente una manifestación de una necesidad, un deseo, un impulso, el super ello se va a encargar de frenar, de avisar y de posponer. El super yo va a proponerle al yo una salida que tenga aceptación por parte de las normas establecidas para poder llevarla a cabo. Podemos ver cómo está el yo, el super yo, vestido de angelito, y el ello vestido de diablo, que le está diciendo que viva sus deseos, sus necesidades, y el otro que no las viva, que no es el momento, que no lo tiene que buscar otra salida a esa necesidad. También Freud proporcionó una estructura, una teoría de la personalidad dividida en 5 etapas psicosexuales de Freud. La primera etapa es la oral, le sigue la anal, fálica, latencia y genital. En la oral se puede decir que esta etapa va del nacimiento al año de vida, año y medio, y está el placer y estimulación de la boca y los labios. Y se puede ver algunas fijaciones en esta etapa, como masticar chicle, fumar, tomar bebidas alcohólicas.
Si no se supera esta etapa, no se queda fijado el acto, entonces cuando hay esa fijación en esta etapa oral, cuando se es adulto, entonces va a tener esos son ejemplos de fijaciones. Etapa anal. ¿Qué podemos describir de la etapa anal? El placer y gratificación principalmente en las funciones de eliminación. Si hay una fijación en esta etapa, entonces va a manifestarse como un estreñimiento emocional o diarrea emocional, tacañería, obstinación. Personas obstinadas, personas tacañas, se supone que tienen una fijación en la etapa anal, en la cual el niño cuando estaba controlando sus esfínteres sentía ese placer y esa gratificación al expulsar las heces y al querer retenerlas. Fase fálica. De 3 a 6 años. La zona erógena son los genitales y adquiere carácter sexuales. En esta etapa fálica, Freud maneja lo que viene siendo el complejo de Edipo o el complejo de Electra. El complejo de Edipo es el enamoramiento del niño hacia su madre. El niño se enamora de su madre y desea eliminar a su padre. Y al contrario, cuando la niña se enamora de su padre, se da en el complejo de Electra. El principal problema a resolver es el complejo de Edipo y el complejo de Electra, no como una especie de fijación propiamente, sino como problemas que tiene que resolver y que los va a vivir el niño a la edad de entre 3 y 6 años y de igual manera la niña, de saber qué hacer con ese amor que siente hacia sus progenitores. Le sigue la etapa de latencia. Ahí en la etapa de latencia no hay una zona erógena exclusiva. Esta etapa de los 5 o 6 años hasta los 12, los impulsos sexuales permanecen latentes. No hay zona erógena, están ahí, pero no se hacen manifiestos. En esta etapa se dice que no se hace manifiesto, pero es una etapa en la que el niño adquiere muchos aprendizajes en la escuela. Por último, la etapa genital, que es de los 12 años en adelante. El predominio de los impulsos sexuales retornan en la adolescencia y la pubertad. En este caso, las fijaciones tienen que ver con la atracción, la búsqueda de placer sexual. En la etapa genital, ya el ser humano pues, se encuentra en la adolescencia y entonces si se vuelve a manifestar ese deseo, se va a manifestar a través de la atracción y también en la búsqueda de ese placer sexual, que es lo que le toca vivir al adolescente, como querer experimentar. Junto con ello pues se desarrollan, aparecen los cambios físicos, tanto en el hombre como en la mujer. Tendrá la tarea de saber resolver cómo vivir una sexualidad y que tenga una sexualidad plena. Aparte de esas etapas psicosexuales de Freud, él propuso lo que viene siendo los mecanismos de defensa. Entre ellos encontramos la negación, la racionalización, la represión, el aislamiento. Son mecanismos de defensa que van a ayudar al ser humano a saber como su nombre lo dice, defenderse de la realidad que les incomode. Entonces, hay algo que le incomoda al ser humano, viene el mecanismo de defensa y él va a evitarlo, va a buscar otra respuesta que le sea menos frustrante, que le ayude a evitar ese conflicto. Un tema en controversia que dice, ¿son las personas intrínsecamente buenas, malas o ninguna de las dos cosas?
Aquí se plantea si ya nacemos buenos, ya nacemos malos. También vienen una serie de investigaciones que sostienen que en nuestro desarrollo nosotros vamos asimilando, asociando cada una de las experiencias de nuestra vida. La mayoría de los planteamientos que vienen ahí vienen orientados a que nosotros, a través de las experiencias que vivimos, nos vamos haciendo buenos o nos vamos haciendo malos. El planteamiento que viene ahí, que hace John Locke y Watson, en su momento plantean que son los estímulos a los que nosotros respondemos, son las experiencias las que van a ir señalando las decisiones y el tipo de persona que nos vamos a formar en un futuro. También nos habla de la teoría psicosocial de Erikson. Erikson se le considera como neofreudiano, ya que su teoría se deriva de la teoría de Freud, pero no la contradice en forma directa al psicoanálisis y concede más importancia a funciones del ego. Se interesa más en cómo la interacción social moldea la personalidad, de ahí el nombre de su teoría psicosocial. Erikson se formó en la teoría de Freud, pero él no estaba de acuerdo con Freud en darle el énfasis que Freud hacía a la cuestión de la sexualidad. Más bien él hace hincapié en la cuestión social, en cómo esa influencia de lo social va a determinar cierto desarrollo en el ser humano. Un elemento esencial en la teoría de Erikson es la identidad del ego. Esta identidad del ego que tiene que ver con la imagen personal que se va a formar el ser humano, pero esta imagen que va a estar ligada a un contexto histórico, cultural y social, que se va a formar en base a los cuidados y atenciones de las personas que se encuentran alrededor de ella, y que le va a permitir desarrollar esa identidad propia. Este desarrollo que va a tener la persona, primero con las personas de su infancia, su familia, posteriormente personas que va a conocer fuera de su familia, pero que va a interactuar con ellas, y así sucesivamente con todos los que tendrá contacto, que van a influir en la identidad que forme de sí mismo. Erikson va a proponer 8 etapas psicosociales y que solamente voy a compartirlas con ustedes, pero que se irán revisando conforme vayamos viendo las diferentes etapas. Primera etapa, confianza frente a desconfianza, y se da del nacimiento al primer año de vida. Aquí es cuando descubre la confiabilidad fundamental de su ambiente. Si en este primer año de vida sus necesidades son cubiertas por sus cuidadores primarios, el niño va a desarrollar confianza en ese ambiente en el que está viviendo. Segunda etapa, autonomía frente a vergüenza y duda, del primer año de vida a los 3 años. Aquí descubre su cuerpo y aprende a controlarlo y adquiere cierta autonomía. Iniciativa frente a culpa. Descubre cómo funciona el mundo y la manera como puede influir en él. Laboriosidad frente a inferioridad, de los 6 a los 12 años. Adquiere numerosas habilidades en la escuela, en el hogar y en el mundo que le rodea. Identidad frente a difusión del ego, de los 12 a los 18 años. Adquiere roles para formar la identidad, una identidad congruente. Intimidad frente a aislamiento, de los 18 a los 40 años aproximadamente. Capacidad de acompañar a otras personas del sexo sin miedo de perder la identidad personal.
generatividad frente a ensimismamiento, de los 40 a los 65, resolución de problemas sociales sin experimentar conflicto, integridad frente a desesperación, de los 65 años en adelante, examina su vida anterior y tiene elementos para poder juzgarla. Conforme vayamos avanzando, vamos a ir profundizando en cada una de estas etapas. Hay otros métodos objetivos de obtención de datos sobre el desarrollo. Estos otros métodos, principalmente vamos a ver lo que es la observación sistemática, y esta observación sistemática se deriva en dos: la naturalista o de campo y la observación por laboratorio. La observación naturalista o de campo tiene que ver con hacer la investigación directamente en el lugar donde se encuentra la persona. Si se está investigando, por ejemplo, la depresión, las personas que van a ser investigadas se van a encontrar en sus casas, y es a la casa donde se va a ir a observar a la persona en su ambiente, con su familia y con todas las condiciones que la persona tiene. En la observación de laboratorio no. En esta observación se va a traer a los sujetos a un lugar con ciertas condiciones para hacer la observación en condiciones diferentes. Igual, si se está estudiando o se está investigando la depresión, tendrían que sacar a personas que se sabe que tienen depresión y llevarlas a un lugar donde puedan tener condiciones ya controladas por el investigador para poder analizar desde ese ambiente el tema que viene siendo la depresión. Voy a compartirles con ustedes un estudio de la diversidad que se hizo, que es un estudio naturalista de la conducta social del niño. En este estudio de la conducta se eligieron a niños con necesidades especiales, niños con alguna discapacidad mental o física, para que interactuaran con niños normales en una escuela, en el aula, con el profesor. Y se hizo evaluación del perfil de los niños, tomando en consideración la familia, entre algunas cosas, la cantidad de miembros en la familia de estos niños especiales, la historia médica que llevaban, también el por qué los padres se habían interesado en que sus hijos participaran en ese estudio. Una vez que se tuvieron los perfiles de las personas involucradas en el estudio, entonces pasaron a hacer la observación de cómo interactuaban estos niños con los otros niños. Y se hicieron algunos planteamientos acerca de cómo iban a interactuar tanto los niños normales de escuela regular como estos niños especiales. Como parte de la conclusión de este estudio que se realizó, se vio que era algo positivo por el momento en lo que ellos realizaron, ya que se vio que por parte de los niños normales se interesaban en ayudar a los otros niños, y esta ayuda a los niños especiales les facilitaba mayores aprendizajes. Hasta este tema voy a compartirles yo, la siguiente parte la va a compartir su compañero. Espero que les haya ayudado a comprender un poco más la lectura, este compartir que hice con ustedes.